Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor ruso que ustedes me estuvieron solicitando mucho en la casilla de los comentarios. Y es la vida de Máximo Gorki. De hecho, él tiene una novela que me encanta que se llama La Madre, que es una novela de denuncia social en la cual Máximo Gorki expresa las dificultades que pasaba la clase trabajadora en ese momento en Rusia y es una denuncia a todo lo que significa el abuso de las clases ricas a las clases pobres, ¿no? Es una obra de tinte socialista porque Máximo Gorki, de hecho, ha sido uno de los máximos representantes del realismo socialista en este país. Así que ustedes me lo estuvieron solicitando en la casilla de los comentarios. Estoy recopilando, de hecho, nombres que ustedes me han estado dejando. Tuvimos la vida de Albert Camus, que ustedes me lo habían solicitado, también la vida de Saramago. Vamos a tener la vida de Mario Benedetti, que también ustedes me han estado solicitando en la casilla de los comentarios. Así que si ustedes desean que reseñe la vida de algún escritor o escritora famosa, lo único que tienen que hacer es dejármelo saber y yo con todo gusto lo preparo. También pedirles que si es la primera vez que están viendo un video en esta plataforma educativa, por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video en todas tus redes sociales con otras personas que sean amantes de la literatura y del español como nosotros. También recordarte que si deseas recibir asesorías completamente personalizadas vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que te interese. Desde $99.99 al mes, que te da acceso a 5 horas de clases conmigo, $249 que te da acceso a 10 horas de clase conmigo, mi nivel de $399 que te da acceso a 15 horas de clases conmigo. Y eso obviamente dependerá de la cantidad de horas que tú necesitas. Básicamente mi apoyo es completamente personalizado. Te puedo ayudar en la elaboración de una tesis de investigación para insertar en un ensayo, hacer una buena introducción, un buen desarrollo con argumentos, con un buen balance de citas directas e indirectas, aplicando normativa APA o MLA, construyendo una buena conclusión que invite a la reflexión y aplicando una buena lista de referencias. Así que si en este momento estás tomando un curso de literatura, de poesía y no sabes por dónde empezar, recuerda que puedes contar completamente con mi ayuda. También recordarle a cualquiera de ustedes que si desean enviar donativos a este canal, lo pueden hacer a través de mis niveles de $14.99 o $34.99. De hecho, pues le mando saluditos especiales a los patrocinadores de este canal, a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis, Pichardo y a Verónica. A todos ustedes que envían donativo todos los meses para que este proyecto sea autosostenible, porque Español en Casa no recibe ayuda de ningún lado, sino que nos autofinanciamos, pues les agradezco muchísimo los donativos que mensualmente envían. Pueden cancelar en cualquier momento y los pagos son completamente seguros a través de la plataforma de YouTube que permite que ustedes paguen tranquilos y yo también reciba el dinero de manera segura. Bueno, vamos a movernos entonces a la fotografía de Máximo Gorki. De hecho, dato muy curioso que me sirvió para titular el en vivo, ha sido el escritor ruso que más nominado ha estado al premio Nobel, incluso más que León Tolstoy, pero nunca lo ganó. O sea, sí fue considerado por parte de la Academia Sueca, valoraron muchas de sus obras, su trayectoria literaria, pero desafortunadamente nunca le otorgaron el premio Nobel. De hecho, junto con León Tolstoy, junto con Fyodor, con otros escritores a los cuales la Academia Sueca pues nunca ha reconocido, a pesar de que tienen una labor literaria enorme, como por ejemplo Juan Rulfo, el mismo Mario Benedetti, quienes nunca se le otorgó el Nobel, a pesar de que fueron escritores que destacaron y que ganaron otros premios. Muchos de ellos el premio Miguel de Cervantes, que ustedes saben que es el premio más importante en lengua española, el premio Príncipe de Asturias, pero que nunca han sido galardonados por la Academia Sueca. Bueno, ¿qué les puedo decir de Máximo Gorki? Porque entender su obra y su vida es esencial para analizar mejor sus cuentos. De hecho, vamos a leer al final del en vivo un cuento de él. Pues Máximo Gorki fue un escritor y político ruso, identificado activista del movimiento revolucionario ruso. Fue fundador del movimiento literario del realismo socialista y Gorki también fue nominado
5 veces al Nobel de Literatura, aunque como les decía, nunca lo ganó. Alrededor de 15 años antes de su éxito como escritor, cambiaba con frecuencia de trabajo y por eso recorrió todo el Imperio ruso. Estas experiencias influirían más tarde en su escritura, que destacó en varias especialidades como la novela, el teatro y el ensayo. Fue en la novela donde Gorki sin duda alcanzó mayor notoriedad, específicamente con 2 novelas importantes, Los bajos fondos y La madre. Tuvo una gran amistad con otros escritores rusos como León Tolstoy y Anton Chekhov, que acabamos de reseñar en nuestro canal y que de hecho eran muy amigos y compartían sus visiones políticas sobre la vida y el mundo. Gorki fue muy activo en el emergente movimiento socialdemócrata marxista y se opuso públicamente al régimen zarista y durante un tiempo se asoció estrechamente con Vladimir Lenin y el ala bolchevique del Partido Socialista. Entonces también una cosa importante que hay que entender de Máximo Gorki es que su obra tiene un sentido de denuncia social a los abusos que se cometían en ese momento hacia la clase pobre, la clase trabajadora, a la cual él mismo pertenecía. Era un escritor muy comprometido con su sociedad y con una visión bastante crítica sobre el comportamiento de la clase noble en ese momento en Rusia. Si nosotros contextualizamos un poco, esto lo diferencia bastante a León Tolstoy, que recordemos que es otro escritor importante, pero que venía de orígenes muy diferentes. El mismo León Tolstoy tenía un título nobiliario y por tanto su obra refleja hasta cierto punto la clase a la que pertenecía. Sí sentía empatía por la clase trabajadora, pero no pertenecía a ella, a diferencia de Máximo Gorki, que sí pertenecía a ella y por tanto era muy crítico hacia los abusos que esta clase sufría por parte de las clases altas. Estuvo una parte importante de su vida exiliado de Rusia y más tarde de la Unión Soviética, pero finalmente en 1932 regresó a Rusia por invitación personal de Stalin y murió allí en junio de 1936. De 1932 a 1900 su ciudad natal llevó el nombre de Gorki en su honor. Y dato curioso, Gorki realmente no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Alensky, me da risa porque es difícil de pronunciar, Alexeiki Marsimonich Petrov. Por tanto, como era tan difícil pronunciar su nombre, él decidió buscar un nombre artístico y eligió Gorki. Nació el 28 de marzo de 1868 en Nizhny Novgorod y Gorki quedó huérfano a la edad de 11 años. Fue por tanto criado por su abuela y dejó la escuela a la edad de 12 años en 1880 por necesidades económicas para aprender un oficio y empezó a trabajar en una tienda, luego trabajó en un barco y también trabajó como panadero. Era un niño con muchas carencias afectivas y emocionales y esto lo llevó tristemente a un intento de suicidio en diciembre de 1887. Se disparó a sí mismo con un arma y aunque afortunadamente erró el tiro, o sea, no se logró dar en la cabeza como había intentado, pero sí se perforó un pulmón. Por tanto, Gorki siempre tendrá a lo largo de toda su vida una salud muy resquebrajada, va a padecer neumonías, muchas afecciones pulmonares debido a ese intento de suicidio, ¿no? Le provocó problemas respiratorios a lo largo de toda su vida y obviamente que nos hace intuir que el haber perdido a sus padres lo deprimió mucho. Además, su abuelo le había dado prácticamente la calle, le había dicho que ya no lo podía seguir ayudando económicamente y que él tenía que ganarse el sustento. Y esto a él le produce una gran depresión y lo hace tomar esta terrible decisión. Y afortunadamente para nosotros, que somos sus lectores, que miramos su obra, pues qué bueno que no logró quitarse la vida como había intentado, ¿no? Me recuerda un poco la vida de Horacio Quiroga, ¿no? Que también en su momento cometió un acto de suicidio, obviamente fallaron las personas que estaban a su alrededor y al final él pues se quita la vida. Bueno, después de este intento de suicidio que afortunadamente no logra efectuarse, decide viajar a pie a través del Imperio Ruso durante 5 años, cambia mucho de trabajo y va acumulando muchas impresiones del mundo que más tarde van a alimentar la inmensa mayoría de sus obras literarias. Trabaja como periodista en varios periódicos provinciales, escribiendo bajo el seudónimo de Judiel Jamina.
Comenzó a usar el seudónimo de Gorki en 1892 mientras trabajaba en Tiflis para el periódico El Cáucaso. El nombre refleja su ira creciente acerca de la vida en Rusia y una determinación para decir la verdad amarga, porque eso es lo que significa Gorki, amargura, tristeza. Además, le pareció, y estoy de acuerdo, en que el seudónimo era muy fácil de pronunciar y que lo iba a ayudar a hacerse fama entre sus lectores y a que rápidamente cualquiera lo pudiera llamar, ¿no? Y estamos de acuerdo por ese nombre tan largo y tan difícil de pronunciar, que esta fue una muy buena decisión. El primer libro de Gorki fue Ensayos y Relatos, que publicó en 1898 y que disfrutó de un éxito sensacional en el comienzo de su carrera literaria. O sea, a diferencia de otros escritores que no tienen fama con su primera obra, Gorki sí va a tener fama con su primera obra literaria. A lo largo de su vida va a escribir incesantemente, viendo la literatura menos como una práctica estética y más como un acto moral y político que le iba a permitir cambiar el mundo, ¿no? Porque como él venía de una clase trabajadora, desposeída, veía los abusos que se cometían en ese momento contra los siervos en Rusia, entonces él consideraba que la literatura era un instrumento de denuncia social, y eso lo vemos obviamente en su poesía, en sus ensayos, en sus cuentos y en su novela. De hecho, al final del en vivo, como siempre les comento, vamos a leer un cuento breve de él, porque el acercamiento a estos escritores es sencillo, porque estamos de hecho destinando este mes a abordar escritores que se han destacado en el género del cuento, porque nos permite leerlo y disfrutar su obra de manera un poco más rápida, mientras que las novelas largas, pues obviamente sería imposible leerla en un solo en vivo, ¿no? Y nos permite también ver un poco el estilo del escritor. Describió la vida de las personas de los estratos más bajos y de los márgenes más tristes de la sociedad, revelando sus privaciones, sus humillaciones, la brutalidad, pero también su chispa hacia el interior de la humanidad. De hecho, muchos de sus personajes eran, por ejemplo, siervas, prostitutas, personas cocheros, pertenecientes a la clase trabajadora. La reputación de Gorki creció como una voz literaria única de los estratos más bajos de la sociedad en su momento, y como un ferviente defensor de la transformación social, política y cultural que él consideraba que necesitaba Rusia en ese momento. Antes de 1899 se lo asoció abiertamente con el emergente movimiento social demócrata marxista, lo que lo ayudó a convertirse en un hombre notable tanto en el mundo literario como en el mundo de la clase trabajadora. En el centro de toda su obra hay una creencia del valor intrínseco y del potencial de la persona humana. En su escritura contrapone a los individuos conscientes de su dignidad natural e inspirado por la energía y la voluntad, con personas que sucumben a las condiciones degradantes de la vida a su alrededor. Tanto sus escritos como sus cartas revelan a un hombre inquieto que lucha por resolver los sentimientos contradictorios que tiene alrededor de la fe, el escepticismo, el amor a la vida y el disgusto ante la vulgaridad y la mezquindad del universo humano. Se opuso públicamente al régimen zarista y fue arrestado por eso en varias ocasiones. Además, Gorki se hizo amigo de importantes revolucionarios de su época y se convirtió en amigo personal de Vladimir Lenin después que se conocieron en 1902. Expuso el control gubernamental de la prensa y sufrió persecución por sus ideas socialistas. En 1902, Gorki fue elegido académico de honor de la literatura, pero el zar Nicolás II ordenó la anulación del cargo. En protesta, dos de sus amigos, Anton Chekhov y Vladimir Korolenko, salieron de la Academia Rusa. De 1900 a 1905, los escritos de Gorki se volvieron más optimistas. Comenzó a adquirir en esta época una mayor participación en el movimiento de oposición, por el que fue encarcelado de nuevo brevemente en 1901. También sus producciones teatrales, Pequeños burgueses y Los bajos fondos alcanzaron éxito en ese momento y fueron llevados a escena en 1902 en el Teatro de Arte de Moscú, y más tarde recorrieron los mejores escenarios de toda Europa. Esto obviamente le trajo fama, reconocimiento y en cierta manera lo protegió
contra la clase política a la cual no le gustaban las críticas de Gorki. Estas obras de teatro emplearon innovadoramente técnicas naturalistas, estructurando una serie de tramas paralelas en las que prácticamente todos los personajes tenían la misma importancia. En 1904, después de haber roto la relación con el Teatro de Arte de Moscú a raíz de un conflicto con Vladimir Niversdachenko, Gorki volvió a Nizhny Novgorod para establecer su propia compañía de teatro. En ese tiempo se hizo amigo de algunos literatos y personas destacadas en el área cultural, por lo cual él tenía el interés de crear su propio teatro, ¿no? Como una manera de desarrollar los teatros provincianos en ciudades pequeñas, ¿no? Además, algunos de sus amigos le enviaron estudiantes de teatro para que él pudiera hacer sus representaciones en este teatro ubicado en una ciudad pequeña, pero muy pronto comenzaron a censurarlo porque nuevamente él era muy crítico al zar. Como autor de éxito, editor y dramaturgo, Gorki dio apoyo financiero al Partido Obrero Socialista de Rusia y apoyó las apelaciones liberales al gobierno por los derechos civiles y la reforma social que consideraba que se debía hacer en Rusia. El tiroteo de los trabajadores que marchaban ante el zar con una petición de reforma política que ocurrió el 9 de enero de 1905, conocido como el Domingo Sangriento, empujó a Gorki a radicalizarse más en su vida política y en su escritura. En ese momento, muy molesto por el evento, se asoció estrechamente con Vladimir Lenin y con el ala bolchevique del Partido Comunista, en la cual él militó de manera muy abierta y por lo cual la inmensa mayoría de sus obras están precisamente orientadas a defender las ideas del Partido Socialista Obrero en ese momento. Y esto es algo muy común en la gran mayoría de los escritores que hemos reseñado en este canal, que normalmente el escritor siente una cierta simpatía hacia los movimientos socialistas, los movimientos de izquierda, porque muchas veces ellos mismos no pertenecen a una clase privilegiada, les costó mucho trabajo salir adelante escribiendo, y más o menos esta es la vida de Gorki, ¿no? Él trataba de escribir sobre su clase, de tratar de hacer conciencia sobre los abusos que se cometían en ese momento en Rusia. Sus escritos más influyentes en estos años fueron una serie de obras políticas, la más famosa, Los Bajos Fondos. Posteriormente fue encarcelado debido a esta obra en la fortaleza de San Pedro y San Pablo durante la abortada revolución de 1905 y allí escribió la obra Hijos del Sol, ambientada en una epidemia de cólera de 1862, pero entendida universalmente como una descripción de los acontecimientos de este momento. Fue liberado de la prisión después de una fuerte campaña europea impulsada por personalidades como María Curie, Auguste Rodin y Anatole France, quienes intervinieron para que Gorki fuera finalmente liberado. En 1906, los bolcheviques lo enviaron a un viaje de recaudación de fondos a los Estados Unidos y durante la visita a las montañas de Adirondack, Gorki escribió La Madre, su novela más importante sobre la conversión y la lucha revolucionaria. Además, sus experiencias en los Estados Unidos le permitieron profundizar un poco en su desprecio hacia la clase burguesa, pero también, curiosamente, lo hicieron admirar muchísimo la audacia del espíritu americano, porque consideraba que los Estados Unidos tenían la ventaja de que cualquier persona podía escalar socialmente a través de su talento, sin necesidad de pertenecer a una familia rica, a diferencia de lo que pasaba en ese momento en Rusia. En su vida personal, vamos a hablar también de esto, porque ustedes saben que siempre hay chisme en este canal, Gorki tuvo relaciones complejas con las mujeres. Se sabe que su primer amor fue una mujer casada que era 6 años mayor que él. Aquel romance fue un fracaso porque ella se negó a abandonar a su marido y obviamente pues lo que tenía con Gorki era una relación fugaz, ¿no? A los 2 años volvieron a encontrarse, él descubrió que esta mujer que había amado mucho en su juventud estaba sola, y volvieron a vivir juntos, se fueron a vivir a unos baños situados en el patio de la casa de un sacerdote alcohólico.
Sin embargo, Gorky pues nunca pudo establecer una relación formal con esta mujer, nunca se casó con ella y hay quien dice que él tenía serios problemas de impotencia y problemas a la hora de ejecutar su sexualidad. De hecho, siendo adolescente le gustaba ir a las orgías sexuales de sus amigos y permanecía en la pared cantando canciones populares con la esperanza de ayudar a expiar los pecados de las personas que estaban ahí, de sus amigos, que en ese momento pues estaban haciendo orgías con muchos hombres y muchas mujeres. Entonces, en cierta manera, él fue un joven que vivió, tal vez por sus creencias, reprimido sexualmente. Durante un tiempo también Gorky conoció y se enamoró de una joven prostituta, diciendo que él iba a lograr que ella volviera al buen camino. Después de esta relación conoció a una actriz del Teatro del Arte de Moscú llamada María Andreeva, alumno de Stanislavski, y ella también estaba casada, por lo que nuevamente volvió a tener una relación de amantes, ¿no? Y en ese sentido creo que él siempre buscaba como amores imposibles, ¿no? Siempre estaba con mujeres casadas, con mujeres difíciles de acceder. Cuando Gorky viajó a los Estados Unidos, llevó a esta mujer. Él había hecho este viaje para tratar de reunir dinero para apoyar la revolución y la presentaba a todo el mundo como su esposa, pero en realidad todo el mundo sabía que ella era su amante, que en Rusia tenía un esposo, y esto fue una especie de campaña de desprestigio que se hizo en contra de la obra de Máximo Gorky. De hecho, al final la prensa en los Estados Unidos armó un escándalo y tildó al escritor de anarquista y polígamo. De hecho, en los hoteles muchas veces se negaban a alojarlos juntos, diciéndoles, ¿se creen que esto es Europa? Fue así que Gorky no llegó a conseguir los fondos necesarios para la causa revolucionaria y tuvo que regresar a Rusia bastante decepcionado también del rechazo que había sufrido en los Estados Unidos. Por otro lado, Gorky era un hombre muy generoso y empático. Después de la revolución se convirtió en un autor al que acudían a pedirle ayuda. De hecho, en una ocasión tenemos esta anécdota que lo visitó una joven poeta que llegó llorando, llevaba un bebé de meses y le dijo que no tenía dinero para comprarle leche porque había dejado de producir leche en su cuerpo. Inmediatamente Gorky escribió una carta a la institución encargada de distribuir la leche y para acelerar el trámite, como ya él era famoso, indicó que el niño era su hijo ilegítimo. Al otro día ustedes se imaginarán la cantidad de mujeres que llegaron a decirle a Gorky que por favor las ayudara a conseguir leche y él comenzó a escribir más cartas hasta que el encargado de administrar la leche se molestó y de hecho lo llamó y le dijo a Gorky que por favor frenara su vida desordenada porque no tenía la capacidad de darle leche a todos los hijos que él había tenido, ¿no? Hoy sabemos que en realidad Gorky no tuvo ningún hijo. Estos no fueron hijos realmente de él, sino que lo hacía simplemente para conseguirle leche o para conseguirle algún tipo de ayuda. Probablemente Máximo Gorky era estéril. En 1919 conoció a una mujer de la cual se enamoró de apellido Bunkendorf. También se llamaba María y la convirtió en su secretaria. De hecho, esta mujer tenía fama de ser una aventurera internacional. Se decía que estaba relacionada con el espionaje inglés y la llamaban la Milady rusa en referencia a la protagonista de la novela de Dumas, Los Tres Mosqueteros. Se fueron a vivir juntos. Hay quien dice que realmente esta mujer María era una espía y probablemente es posible porque en ese momento Máximo Gorky era un exponente importante de la literatura rusa, también era un político con bastante éxito, era amigo personal de Stalin, así que sí, seguramente esto debe haber sido verdad. De hecho, la relación que ellos tenían era bastante buena hasta que llegó a Rusia el famoso escritor inglés de ciencia ficción H.G. Wells, y como él no pudo, este dato es curioso, encontrar una habitación de hotel, Gorky le ofreció que se quedara en su casa. De hecho, en ese momento dejó un retrato bastante repulsivo de la esposa de Gorky, dijo que ella iba desaliñada, que tenía muchas arrugas en la frente, que tenía la nariz rota, decía que ella comía enormes bocados, bebía mucho vodka y su voz era ronca y grande porque era una fumadora empedernida. Sin embargo, esta mala descripción no fue obstáculo para que Wells tuviera un amorío con ella. Supuestamente una noche se equivocó de puerta y se metió en la habitación de la esposa de Gorky.
Por la mañana, él los descubrió en la misma cama e inmediatamente María le dijo: mira que eres, incluso para la mujer más ardiente resultaría demasiado estar con dos escritores famosos a la vez, haciendo alusión que Gorky no tenía por qué sentir celo. Obviamente, pues como les digo, esta no era una relación de amor, ella seguramente tenía intereses políticos y económicos, y esto lo decepcionó muchísimo de ella. De hecho, tras la muerte de Gorky, ella se termina marchando de Rusia y se muda con Wells. De 1906 a 1913, Gorky vivió en la isla de Capri, en parte por razones de salud y en parte para escapar de la atmósfera cada vez más opresiva que había en Rusia. Continuó apoyando activamente el trabajo de la socialdemocracia rusa, especialmente los bolcheviques, e invitó a Anatoly Lunarchensky a quedarse con él en Capri. Los dos hombres habían trabajado juntos en Literary Rascal, que apareció en 1908. Y fue durante este periodo que Gorky desarrolló la idea de crear una enciclopedia de la historia rusa como una versión socialista de la enciclopedia de Diderot. A pesar de su ateísmo, Gorky no fue, en su pensamiento político, un materialista. Muy controversialmente articuló, junto con otros bolcheviques inconformistas, una filosofía que llamó la construcción de Dios, que buscaba recuperar el poder del mito para la revolución y crear una especie de ateísmo religioso que colocaba la humanidad colectiva donde Dios había estado y estaba imbuido de pasión, asombro, certeza moral y la promesa de liberación del mal, del sufrimiento y la muerte. Aunque Lenin ridiculizó esta idea de construcción de Dios, porque recordemos que en ese momento los políticos, los socialistas, los bolcheviques no eran creyentes, eran abiertamente ateos, Gorky conservó su creencia en Dios, no una creencia completamente de ir a misa, pero sí tenía una creencia en Dios, en la conciencia moral, en la conciencia espiritual, considerando que todo esto iba a permitir hacer una mejor sociedad. Una amnistía concedida para el 300 aniversario de la dinastía Romanov permitió que Gorky pudiera volver a Rusia en 1913, donde continuó su crítica social, fue mentor de otros escritores, de gente común, y escribió una serie de memorias culturales importantes, incluyendo además la primera parte de su autobiografía. Al regresar a Rusia, escribió que su impresión principal era que todo el mundo estaba aplastado y desprovisto de la imagen de Dios. La única solución, declaró repetidamente, era la cultura, porque la cultura permitía sensibilizar a las clases altas o a las personas para que trataran de enmendar su vida. Durante la Primera Guerra Mundial, su apartamento en Petrogrado se convirtió en una sala para profesores bolcheviques y su política permaneció cerca de los bolcheviques durante todo el periodo revolucionario de 1917. Sin embargo, estas relaciones se tensaron después de que su periódico Nueva Vida cayó presa de la censura durante la Guerra Civil. En esa época, Gorky publicó una colección de ensayos críticos de los bolcheviques llamados Pensamientos Intempestivos, que publicó en 1918. Los ensayos llamaron a Lenin un tirano por sus detenciones sin sentido y la represión del discurso libre, y un anarquista por sus tácticas conspiratorias. O sea que al final él se volteó un poco contra el Partido Comunista. En ese momento, Gorky comparó a Lenin tanto con el zar como con Sergei Negarev y escribió: Lenin y sus asociados consideran posible cometer todo tipo de crímenes, la abolición de la libertad de expresión y las detenciones sin sentido. Lenin es realmente un hombre de sangre fría que no ahorra ni el honor ni la vida del proletariado. En 1921 contrató una secretaria llamada Mura Gurbek, que más tarde se convirtió en su esposa no oficial, y en agosto de 1921 Nikolai Gumilov, su amigo y compañero, también escritor, así como exmarido de Ana Anatova, fue arrestado por la Chekra de Petrogrado por sus puntos de vista monárquicos. Gorky en ese momento se apresuró a Moscú y obtuvo una orden para liberarlo, pero a su regreso de Petrogrado se enteró de que él ya había sido ejecutado. En octubre, Gorky regresó a Italia por motivos de salud,
porque tenía una tuberculosis bastante complicada por ese acto de suicidio que había intentado hacer en su juventud. En Sorrento, Gorki se encontró sin dinero y sin fama. Visitó la Unión Soviética varias veces después de 1929 y en 1932 Iosif Stalin personalmente lo invitó a volver a Rusia para siempre, una oferta que él aceptó. El regreso de Gorki de la Italia fascista fue una gran victoria para la propaganda soviética en ese momento. Fue condecorado con la Orden de Lenin y se le dio una mansión en Moscú y una casa en los suburbios. De hecho, un poco compraron la aceptación, ¿no?, del Partido Comunista. Una de las calles centrales de Moscú fue renombrada en su honor, así como la ciudad de su nacimiento, que se le puso el nombre Gorki. El avión de ala fija más grande del mundo a mediados de la década de 1930, de hecho, fue nombrado Máximo Gorki en su honor. El 11 de octubre de 1931, Gorki leyó su cuento de hadas La joven y la muerte a sus visitantes y ese mismo día Stalin dejó su autógrafo en la última página de esta obra de Gorki y escribió el siguiente mensaje: esta pieza es más fuerte que el Fausto de Goethe. Así de poderosa era la escritura de Gorki. En 1933 editó un libro sobre el canal Mar Blanco-Báltico construido por los presos del Gulag y lo presentó como ejemplo de exitosa rehabilitación de los antiguos enemigos del proletariado. Sin embargo, la verdad es que en la construcción de este canal murieron miles de prisioneros por falta de refugio y por comida inadecuados. Con el aumento de la presión estalinista y especialmente después del asesinato de Sergei Kirov en diciembre de 1934, Gorki fue puesto bajo arresto domiciliario sin previo aviso en su casa cerca de Moscú. La muerte repentina del hijo de Gorki, Maksim Petrov, que era un niño adoptado y quien dice que realmente no era su hijo porque él era estéril, en mayo de 1934 fue seguido por la del propio Máximo Gorki en junio de 1936 debido a una neumonía que se le complicó con una tuberculosis y murió. Bueno, a manera de conclusión, antes de movernos al cuento que vamos a leer hoy, que se llama La madre del monstruo, podemos decir que Máximo Gorki fue un importante escritor ruso, representante del realismo soviético. Nació en una clase pobre, por lo que siempre se sintió atraído por las ideas socialistas. Su obra más importante fue la novela La madre, una obra en la que hace una crítica directa a la explotación que sufría la clase trabajadora, que generaba la riqueza, y una crítica también a la clase aristocrática y terrateniente, que se quedaba con la plusvalía. Siempre fue defensor del socialismo, forma de gobierno que consideraba ideal para salir del atraso en que se encontraba Rusia. Estuvo nominado al Nobel en 5 ocasiones, pero nunca lo ganó. Probablemente hoy sabemos porque su posición crítica y política incomodaba a la Academia Sueca. Hoy es uno de los escritores rusos de mayor renombre al nivel de Anton Chekhov, León Tolstoy y yo diría también al nivel de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, Gorki tiene una faceta bastante sencilla de su vida, que es la faceta de los cuentos. Si ustedes no se han leído La madre, yo les recomiendo que la lean. Me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué les pareció esta novela. Pero él tiene muchísimos cuentos, más de 100 cuentos, así que hoy vamos a leer uno. Este se llama La madre del monstruo y dice así: día tórrido, silencio. La vida está como cristalizada en un luminoso remanso. El cielo contempla a la tierra con mirada límpida y azul por la pupila resplandeciente del sol. El mar se diría forjado en metal liso y azulado. En su inmovilidad, las barcas policromas de los pescadores parecen soldadas al hemiciclo tan esplendoroso como el cielo. Moviendo apenas las alas pasa una gaviota y el agua palpita otra más blanca y más bella que la que hiende al aire. El horizonte aparece confuso. Entre la bruma se vislumbra un islote violáceo, del que no se sabe si flota dulcemente o si se derrite bajo el calor. Es una roca solitaria en medio del mar, espléndida gema del collar que forma la bahía de Nápoles. El petroislote, erizado de cresta y aristas, va descendiendo hasta el agua. Su aspecto es imponente y tiene la cima coronada
por la marca verde oscura de un viñedo, de los naranjos, de los limoneros y de las higueras, y por las menudas hojas de color de plata oxidada de los olivos. Entre este torrente de verdor que se desborda hacia el mar, sonríen unas flores blancas, áureas y rojas, y los frutos anaranjados y amarillos hacen pensar en las noches sin luna y en el firmamento sombrío. El silencio reina en el cielo, en el mar y en el alma. Entre los jardines serpentea un angosto sendero por el cual una mujer se dirige hacia la orilla. Es alta, su vestido negro y remendado está descolorido por el uso. Su pelo brillante forma como una corona de ricitos sobre la frente y las sienes, y es tan encrespado que no es posible alisarlo. De su rostro enjuto impresiona la mezcla de rudeza y austeridad. Hay en estas facciones algo profundamente arcaico. Al tropezar con la mirada fija y sombría de sus ojos, se piensa sin querer en los ardientes orientales, en Débora y en Judith. Anda con la cabeza agachada, haciendo calceta. El acero de las agujas brilla entre sus dedos. El ovillo de lana está oculto en una de sus faltriqueras, pero se diría que el hilo rojo sale de su pecho. El camino es sinuoso y los pedruscos crujen y resbalan a su paso. Sin embargo, la vieja sigue bajando con la misma seguridad que si sus pies viesen el sendero. He aquí la historia de esta mujer. Poco después de su matrimonio con un pescador, su marido salió un día a la faena y nunca regresó. La mujer estaba grávida, es decir, embarazada. Apenas nació el niño, ella procuró mantenerlo siempre oculto de la gente. Nunca la vieron con él en la calle, al sol, para glorificarse con su hijo, como suelen hacer todas las madres. Antes, al contrario, lo tenía envuelto en harapos en un rincón de su choza. Durante mucho tiempo, ningún vecino pudo ver al niño más que la cabezota y los inmensos ojos inmóviles en su cara amarillenta. Advirtieron asimismo que la madre, que antaño había luchado a brazo partido contra la miseria, llena de alegría, infatigablemente, que sabía comunicar valor a los demás, se mostraba ahora taciturna y parecía estar siempre meditando, con el ceño fruncido, como si contemplase al mundo a través de un velo de dolor, con mirada extraña e interrogadora. Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que todos se enterasen de cuál era su desgracia. El niño había nacido contrahecho, es decir, con una malformación, y esa era la causa de la pesadumbre de la madre y el motivo de que lo ocultase a la gente. Entonces los vecinos, condolidos, le dijeron que comprendían el dolor de una madre que da a luz a un hijo anormal, pero que nadie, salvo la Madonna, sabía si aquella prueba era un castigo y que el niño, de todos modos, no debía ser privado de la luz del sol. Ella prestaba oídos a la gente y les mostraba a su hijo. Tenía éste unas piernas y unos bracitos en extremo cortos, como aletas de pez. La cabeza, hinchada como una bola, se sostenía a duras penas sobre el cuello delgaducho y endeble. El rostro estaba todo surcado de arrugas. Tenía los ojos turbios y la boca hendida por una sonrisa inexpresiva. Al mirarlo, las mujeres lloraban y los hombres se retiraban mohínos, con una mueca de desdén y de horror. La madre del monstruo se sentaba en el suelo y ora bajaba la cabeza, ora la levantaba y miraba a todos, como preguntando algo que nadie podía comprender. Los vecinos construyeron para el engendro una caja semejante a un ataúd, lo llenaron de vellones de lana, colocaron en ello al pequeño monstruo, o sea, al bebé, y lo pusieron en un rincón del patio. Tenían la esperanza de que el sol, hacedor de milagros, haría uno más. Pero fue transcurriendo el tiempo y el monstruo seguía haciéndolo. Una cabezota enorme, un largo tronco y unos atrofiados muñones.
Únicamente su sonrisa iba adquiriendo una expresión más y más definida de insaciable glotonería. En la boca surgieron 2 hileras de agudos dientes, y los cortos y deformes brazos se adiestraron en agarrar trozos de pan y llevarlos a la ávida bocaza. Era mudo, pero cuando alguien comía cerca o cuando olía alimento, abría el hocico y empezaba a dar unos mugidos roncos y a menear como un loco la cabezota, mientras el blanco mate de los ojos se le cubría de venitas sanguinolentas. Comía mucho, cada día más. Su mugido se hizo persistente. La madre trabajaba sin cesar, pero su ganancia era exigua y a veces nula. Ella no se quejaba de su suerte y si aceptaba alguna ayuda era de mala gana y sin despegar los labios. Cuando estaba fuera, los vecinos, cansados del constante mugir del monstruo, corrían a meterle en la boca mendrugos de pan, frutas, legumbres y cuanto comestible tenían a la mano. «Te va a comer viva», decían a la madre. «¿Por qué no lo llevas a un asilo?». Y ella contestaba: «No quiero oír hablar de eso. Soy su madre, yo lo traje al mundo y yo he de ganar sustento para él». Como aún era hermosa, más de uno quiso hacerse amar por la desdichada, pero no obtuvo el menor éxito. A uno, precisamente aquel a quien se sentía más inclinada, le dijo un día: «No puedo ser tu esposa, tengo miedo de engendrar otro monstruo. Tú mismo te avergonzarías. No, vete». El hombre insistió, recordándole que la Madonna hacía justicias a las madres y las consideraba como hermanas suyas, pero ella exclamó: «Ay, no sé de qué puedo ser culpable, pero se me castiga con mucha crueldad». El pretendiente suplicó, lloró, se enfureció, pero la mujer no cedió. «Me da miedo», decía, «he perdido la fe en mi destino». El hombre se marchó muy lejos y no regresó nunca. Durante muchos años, la pobre madre estuvo llenando aquella boca sin fondo que engullía sin cesar. El monstruo comía todo el fruto del trabajo materno, la sangre, la vida de la desgraciada mujer. La cabeza, cada vez más desarrollada, era horrible. Semejaba a un globo a punto de desprenderse del atrofiado cuello para elevarse por el aire tras haber topado contra las esquinas de las casas. Todos los que pasaban por la calle y miraban hacia el patio se detenían estupefactos, estremecidos, sin atinar a comprender qué cosa era aquello. La caja estaba adosada a un muro por el que se enredaba una parra y de su interior surgía la cabeza del pequeño monstruo, o sea, del niño. El amarillento rostro estaba surcado de arrugas, los pómulos eran salientes, los ojos mates, desencajados, casi salían de sus órbitas. Aquella horrenda imagen se quedaba fija largo tiempo en la memoria. La gran nariz achatada vibraba y se estremecía. Los labios al moverse dejaban al descubierto unos dientes carniceros, y a cada lado del globo surgían 2 desmesuradas ojeras que parecían tener vida propia e independiente. Aquel horripilante mascarrón estaba rematado con un manojo de pelos negros y rizados como los de un africano. Casi siempre se le veía con un pedazo de cualquier cosa comestible en la mano diminuta y breve como la patita de una lagartija. O sea que también comía animales rastreros, ¿no? Entonces inclinaba la cabeza y mascaba con gran ruido, sorbiendo los mocos, y los ojos se le movían hasta fundirse en una mancha turbia y sin fondo sobre la pálida faz, cuyas contracciones semejaban a las de la agonía. Cuando tenía hambre, alargaba el cuello y abría la boca enrojecida, de la que salía una delgada lengua de víbora para mugir con acento imperativo y pedir alimento. La gente se marchaba santiguándose y musitando una oración. Aquello les recordaba todos los dolores y desgracias que les había deparado la vida. Un herrero, hombre viejo y de carácter melancólico, repetía a menudo:
Cuando veo esa bocaza que se lo traga todo, se me ocurre que mi fuerza ha sido también devorada por algo, no sé qué, pero que se le parece mucho. Y pienso que todos nosotros vivimos y morimos para mantener parásitos. Aquella cara enmudecida suscitaba en todas las conciencias ideas tristes y sentimientos de verdadero espanto. La madre escuchaba los comentarios de sus vecinos sin despegar los labios. Sus cabellos encanecieron prematuramente y las arrugas se fueron extendiendo sobre su rostro. Hacía ya tiempo que había perdido el hábito de reír. No ignoraban los vecinos que la infeliz se pasaba las noches enteras a la puerta de su casa mirando al cielo, como si esperase que de allí pudiera llegar un socorro. Y se decían unos a los otros, encogiéndose de hombros: ¿qué estará esperando? Terminaron por aconsejarle: llévalo a la plaza, junto a la iglesia. Por allí pasan los extranjeros y le echarán una limosna. Sería horrible que lo vieran los extranjeros, contestó la madre horrorizada. ¿Qué pensarían de nosotros? Y los vecinos contestaban: la desgracia existe en todos los países, cosa que nadie ignora. Pero la madre negó con un movimiento de cabeza. O sea, aunque los vecinos le decían que llevara al niño, que lo dejara abandonado, ella había asumido una maternidad responsable. Bueno, como debe de ser, ¿no? Pero fíjense la poca empatía que tenían los vecinos en torno a esa situación difícil, porque tener un hijo con necesidades especiales, obviamente, es algo muy complicado emocionalmente para una madre, económicamente, y pues todo el mundo le decía que abandonara al niño, pero ella se resistía, ¿no? Cierto día ocurrió que unos extranjeros visitaron el pueblo y lo husmearon todo. Entraron en el patio y se fijaron en el monstruo que estaba metido en su caja. La madre fue testigo de sus gestos de repugnancia y comprendió que hablaban con repulsión de su pequeño hijo. Pero lo que más le sorprendió fueron ciertas palabras pronunciadas con acento de desprecio y animosidad, y también de triunfo. La desgraciada mujer conservó en la memoria el sonido de aquellas palabras extranjeras, que repetía insistentemente y en las que su corazón de italiana y de madre adivinaba un significado insultante. Aquel mismo día fue a casa de un adivino conocido suyo y le preguntó qué significaban aquellas palabras que había oído. Y él le contestó: convendría saber quién las ha pronunciado, contestó el hombre, frunciendo el ceño, pues significan Italia muere antes que las demás naciones italianas. ¿Quién forja semejantes mentiras? La pobre mujer se marchó triste y silenciosa. Al día siguiente, a consecuencia de un hartazgo, su hijo murió entre convulsiones. Vean ustedes cómo la resolución del cuento es súper dramática. O sea, ella finalmente se harta y entonces obviamente decide darle mucha comida al niño para que él se ahogue, ¿no? Algo terrible, ¿no? Pero bueno, es un cuento que está tratando de vivenciar algo que seguramente en algún momento Gorky vio en su vida como escritor. Y al ingerir tanto alimento, el hijo murió entre convulsiones. La madre se sentó en el patio junto a la caja con las manos cruzadas sobre aquella cabeza inerte. Permanecía quieta, inmóvil, y parecía más que nunca esperar algo. Fijaba la mirada interrogante en cada uno de los que desfilaban ante el cadáver. Todos guardaron silencio. Nadie le preguntó nada, aunque muchos se sentían inclinados a felicitarla por haberse librado de aquella esclavitud, o tal vez hubieran deseado consolarla por haber perdido al que, después de todo, era su hijo. Pero nadie despegó los labios. Hay momentos en que todos comprenden que ciertas cosas no pueden expresarse sin que parezcan reticencias. Mucho tiempo después de la muerte del monstruo, la madre seguía mirando a la gente a la cara, como si preguntase que no sabía lo que había pasado. Pero luego, poco a poco, pareció ir olvidándolo todo. Y ese es el final del cuento. De hecho, Gorky tiene muchísimos cuentos, son más de 100 cuentos que él recopiló en varias obras, así que les recomiendo que ustedes lo descarguen en PDF. Recuerden que toda esta obra es completamente gratuita.
Bueno, y este ha sido el en vivo de hoy. Como siempre, les comparto la lista de referencias, el imprimible de la clase, por si ustedes quieren descargar el ensayo, revisarlo. Me encantaría que me dejaran en la casilla de los comentarios cualquier dato autobiográfico que ustedes conozcan sobre Máximo Gorki, sobre su posición política, sobre su obra. También me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios la vida de qué otro escritor quieren ustedes que tengamos en este canal. Muy pronto vamos a tener la vida de Mario Benedetti, porque ustedes me lo están solicitando mucho en la casilla de los comentarios, y de hecho acaban de sacar un documental que se llama 60 años con luz, donde se aborda precisamente la relación de amor que hubo entre Mario Benedetti y su esposa. Así que pues me di a la tarea de ver el documental, de recuperar algunas películas, y muy pronto vamos a tener la vida de este famosísimo escritor uruguayo que tampoco ganó el Nobel de Literatura, pero que sí ganó muchos otros premios. Y también ese día vamos a leer un cuento y un poema de Mario Benedetti. Bueno, gracias por haberse mantenido hasta el final de la transmisión. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.